de tensión permitido. Nos dice aquí que los conductores para circuitos ramales, como están definidos en el artículo 100, dimensionados para evitar una caída de tensión superior al 3% en las salidas más lejanas de las cargas de fuerza, calefacción, alumbrado o cualquier combinación de ellas, y en los que la caída máxima de tensión de los circuitos alimentador y ramal hasta la salida más lejana no supere el 5%, ofrecerán una eficiencia de funcionamiento razonable. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros, desde el panel hasta el último dispositivo en un circuito, nos permiten una regulación del 3%, mientras que desde la medición hasta el último dispositivo nos van a permitir un 5%, o sea, un 2% para los alimentadores y un 3% para los circuitos ramales. Lo mismo nos dice el artículo 215.2, que nos habla de los alimentadores. Igual, un 3% para los circuitos ramales y un 5% para el sistema total. Entonces aquí vamos a estudiar 3 métodos. El primer método pues requiere conocer el calibre del conductor para calcular la resistencia por pie o por metro. Aquí pues nos vamos a ir a lo que es el capítulo 9, en la tabla 9 del NEC, y que todos vayan abriendo su NEC ya. Y búsquenme la resistencia por kilómetro para un cable calibre número 12. ¿Puede repetir el calibre del conductor, por favor? 12. Voy a encontrarme la resistencia por kilómetro. En la tabla número 9 del capítulo 9. Bueno, aquí dice 6.6. Correcto, hay que asumir que el conducto de la tubería va a ser PVC. 6.6 me dijo, ¿quién? Dice 6.6 y abajo 2.0, pero 6.6. Ok, ¿por qué es 2.0? A ver, Mario. Está asociado a un... la verdad no sé, pero es que hay valores menores en el... Esta es la tabla. Sí, hay... 6.6 es porque es ohmio, mire, sobre kilómetro. 2.0 es si nosotros tuviéramos ohmios por 1000 metros. Esas son las diferencias ahí. Uno está dado en kilómetros y el otro está dado en kilopies o kilpies, como quieran llamarlos. Entonces nosotros vamos a trabajar con este factor. 6.6 ohmios por kilómetro o entre kilómetros, como quieran llamarlo. Ese va a ser el primer paso. Voy a volver a la presentación. Una vez encontrando esto, pues, como el cable que voy a utilizar yo para mi residencia es THHN,
tengo que aplicar un ajuste por temperatura. ¿Por qué? Porque el cable THN, si ustedes van a la tabla 315-16, van a ver que el THN es para temperaturas nominales de 90 grados centígrados. Entonces, ahí hay que hacer esa corrección, ese ajuste, ¿verdad?, de temperatura. En el caso que sean conductores, por decirlo, THWN, que su temperatura nominal es 75, pues aquí lo obviaríamos, ¿verdad? Porque si ustedes ven su temperatura 2 sería 75, entonces nos hace 0, solo nos queda la unidad. Entonces esto lo vamos a hacer únicamente para aquellos cables cuya temperatura sea diferente a 75 grados. Vamos a tener que entonces que nuestra nueva resistencia sería R, que es 6.6 por 1000 metros o por kilómetro, por 1 más alfa, donde alfa es una constante, una propiedad del cobre, que es 0.00323, por la temperatura, en este caso, como este HHN sería 90 menos 75. ¿Cuánto nos daría esto? A ver, las calculadoras. Veamos 6.6. No, en kilómetros aquí, no lo digan entre 1000. 6.6 por 1 punto sería 0.4845, creo. Sería 6.9192. 6 puntos, correcto, 92 ohmios sobre kilómetro. Todavía no tenemos la resistencia de nuestro circuito. Entonces tenemos que multiplicar esta resistencia por la longitud de nuestro circuito. Y esta resistencia la sacamos por la unidad de resistencia que acabamos de calcular por la distancia del circuito. Asumamos entonces que la distancia va a ser de 25.5 metros. Entonces vamos a tener 6.92 ohmios, pues sí, entre 1000 metros, porque queremos eliminar las unidades de metro, y solo nos quedan unidades de ohmios, por 2 por 25.5. A ver, Mario, ¿por qué por 2? No sé, la verdad. A ver, alguien que me diga por qué por 2. Tal vez porque recorre la distancia 2 veces, ida y vuelta. Correcto, eso es. Por eso mismo se multiplica por 2. Entonces aquí ya encontramos nuestra resistencia, que es de 0.35 ohmios. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar lo que es la ley de Ohm. Vamos a encontrar la caída de tensión aplicando esta ley, que es corriente por resistencia, o resistencia por corriente, como quieran verlo. Asumamos entonces pues, que tenemos una corriente de 12.5 amperes con un voltaje de 120 voltios. Entonces tenemos que la caída de voltaje va a ser 12.5 amperes por la resistencia que acabamos de encontrar, que es 0.35 ohms. Y esto nos va a dar una caída de tensión de 4.38 voltios. Para encontrar el porcentaje de la caída de voltaje, pues vamos a dividir este voltaje o esta caída de tensión entre el voltaje de utilización, que es 120 voltios, y lo vamos a multiplicar por 100%. Y nuestro porcentaje, pues, nos va a dar 3.65%. ¿Está bien este porcentaje según el NEC entonces? No, es muy alto. Correcto, es alto, ya que el permisible es de 3% en los circuitos ramales y este se está pasando de 3%. Por lo que deberíamos de seleccionar el siguiente calibre, que es el número 10. Eso les queda a ustedes pues, de tarea para que lo resuelvan, ¿verdad? Utilizando el número 10, volver a hacer toda esta operación y encontrarme lo que es la caída de tensión y el porcentaje
de caída de tensión. Y aquí gráficamente pues pueden ver cuál es el valor ideal de caída de tensión para obtener un 3% en la regulación para un circuito ramal. Y esto lo pueden comprobar ustedes en su casa. Sencillamente, si tienen un multímetro, pues van a poner el multímetro en un toma corriente, por así decirlo, y ver si su voltaje, pues, tiene 116.4, que es lo mínimo que debería tener. Si tiene esto, pues, está dentro de la caída de tensión permitida. Si tiene menos, pues, anda mal. O sea, lo que hacen aquí es multiplicar un 3% por los 120 voltios que se supone está dando nuestra fuente, y estos 3.6 voltios se los restan al voltaje de utilización. Y este pues es una gráfica de lo que es el sistema en total, que es el 5% en la regulación. Como les dije, 3% para el circuito ramal y 2% para la alimentación. En este caso pues aplican un main aquí, ellos, que desconecta y conecta el panel. Pero aquí por lo general, pues en nuestro país los tableros ya vienen con main principal. Por lo que la alimentación iría desde el panel hasta la medición. El segundo método que van a ver en esta unidad, pues requiere encontrar el mil circular del conductor. Y para esto pues vamos a utilizar la tabla número 8 del capítulo 9. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo anterior, para un cable conductor desnudo de cobre número 12, encuentren el valor en la tabla número 8 del mil circular. Recuerden que el mil circular es una área del conductor. Entonces ustedes encuentran primero la fila con su calibre y luego se van a la columna donde diga área y cuyas unidades sean mil circular. $6,530 dice. 6.530. Vamos a ver. A ver quién más lo encontró. Marcelo. Sí, 6.530. Mario. ¿Por qué dice 7 abajo? O sea, 1 y después y abajo 7. Cuando dice cantidad. De la cantidad de conductores. ¿Y por qué 7 y 19, 37? Nosotros vamos a enfocarnos en el que dice 1. Bueno, No cambia, ¿verdad? Igual. En lo que es del área no cambia. Entonces tenemos que el mil circular es 6.530. Vamos a aplicar entonces la siguiente fórmula, que nos dice que la caída de tensión es igual a K por I por L por 2 entre el mil circular. K pues va a ser la constante resistencia del material conductor y va a ser la corriente de nuestro circuito, L la longitud de nuestro circuito y como les había dicho antes, M pues es el circular 1000, ¿verdad? El área de nuestro conductor. La constante K para el cobre, cuando nos den una distancia en metros, va a ser de 39.4, mientras que si la distancia nos dan en pie, va a ser igual de 12.
Acá hay otros datos para aluminio, que lo pueden ver en la plataforma. Entonces, para el ejemplo anterior, teníamos una corriente de 12.5 amperios, una distancia de 25.5 metros. Utilizamos la constante K, que es de 39.4 para el cobre cuando tenemos distancias en metros. Miren, y esta 12 es cuando tenemos distancias en pies, que es 85 aquí. Y lo dimos entre el 1000 circular, que es 6530. Y eso nos va a dar pues una caída de tensión de 3.9 voltios. Para encontrar porcentajes, hacemos lo mismo que el primer método. Caída de tensión entre el voltaje de utilización o de la fuente, multiplicado esto por 100. Nuestro voltaje pues nos va a dar 3.25%. Lo mismo que nos indicó el primer método, pues estamos fuera de lo permisible. Por lo tanto, tenemos que optar por el siguiente calibre, que es 10. Que háganme esto ustedes por medio del segundo método. Calculen el valor aproximado de caída de voltaje para un circuito monofásico 120 voltios que consiste de conductores número 14 AWG, una corriente de 11 amperios y la distancia de la carga al panel es de 90 pies o 27.4 metros. Primero que hacemos es encontrar el circular 1000, a ver cuánto nos dio para un cable número 14. 4110. 4110. 4110, luego aplicamos ya sea la ecuación para pies o la ecuación para metros. Tenemos corriente, en el caso de pies sería 12 la constante, 11 que es la corriente, por 90 pies que es la distancia, por 2 entre 4110 como vieron ustedes. Y esta caída es de 5.78, ¿cuánto va a ser el porcentaje entonces? De 4.8. ¿Cuánto? 4.8. 4.8. Correcto, ¿verdad? El porcentaje va a ser 4.8. Está también fuera de lo permisible. Tenemos que buscar otro calibre, el siguiente, y ver si probablemente llega pues, al porcentaje permisible. Sí, este es otro ejemplo de los mismos, pero me interesa ya llegar al tercer método. Esto lo pueden, como les repito, ver en la plataforma, ya está subido. Ok, tercer método es utilizando la impedancia eficaz, que está aquí. Nos dice que para circuitos de corriente alterna, nuestra caída de tensión va a depender de qué, de la corriente de carga, del factor de potencia y de la impedancia de los conductores. Por lo tanto, vamos a expresar la caída de tensión como corriente por la impedancia eficaz. La impedancia eficaz va a ser que igual a la resistencia por el factor de potencia, que es el coseno de teta, más la reactancia por el seno de teta. Donde teta pues es el ángulo del factor de potencia del circuito. Como le repetí, R la resistencia y X la reactancia. La reactancia pues va a ser igual a ¿qué? A la diferencia de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva.
Aquí pues vamos a despreciar lo que es la reactancia capacitiva. Por lo tanto, la impedancia eficaz la vamos a definir como R por coseno de teta más la reactancia inductiva por el seno de teta. Y pues hace una serie de definiciones del por qué, ¿verdad? Eliminamos los efectos capacitivos en la impedancia efectiva. Para el caso de las resistencias, nosotros vamos a asumir estas cargas como cargas resistivas. Y si son cargas resistivas, pues el elemento de la reactancia inductiva en nuestra impedancia efectiva va a ser 0. Aquí vamos a ver un diagrama donde tenemos nuestra fuente o el voltaje de la fuente, la caída de tensión y nuestra carga. Conociendo entonces los valores de la resistencia, a la corriente, perdón, de reactancia inductiva y el factor de potencia, vamos a calcular nosotros la impedancia eficaz. Para esto pues vamos a tener esta tablita, que es la tabla de factor de potencia, que nos indica diferentes valores de factor de potencia y qué valores va a adquirir el seno de teta con respecto a ello. Como les vuelvo a repetir, en nuestros diseños, las viviendas van a haber cargas resistivas y por lo tanto, en cargas resistivas, ¿cuánto es el factor de potencia, jóvenes? 1. De 1. 1, miren, entonces, si es 1 el factor de potencia o coseno de teta es igual a 1, seno de teta va a ser 0, por lo tanto, el elemento de reactancia se nos anula. Entonces, la caída de tensión la vamos a calcular de la siguiente forma. Para circuitos monofásicos, vamos a decir que la caída de tensión va a ser igual a ¿qué? A la impedancia efectiva por 2, por la longitud del circuito, por la corriente de nuestro circuito. Para circuitos trifásicos, pues la caída de tensión va a ser raíz de 3 por la caída de tensión de fase neutra. Y aquí está definida la tensión, ¿verdad? La caída de tensión de fase neutra como la impedancia efectiva por la distancia por la corriente. Nosotros nos vamos a enfocar para circuitos monofásicos. Y la regulación o el porcentaje de la caída de tensión, pues la vamos a definir como el voltaje de la fuente menos el voltaje de la carga entre el voltaje de la fuente por 100 o la caída de tensión entre el voltaje de la fuente por 100. Sí, este es un ejercicio trifásico que ustedes lo pueden leer con más paciencia. Después, lo que quiero enfocar ahorita es la carga monofásica, porque esto es lo que van a estar ustedes aplicando. Este método lo van a aplicar para su diseño. Entonces nos dice un circuito monofásico 120 voltios de 10 metros de longitud alimenta una carga resistiva de 3600 watts con conductores de cobre THHN, THWN, calibre 10, fase neutra. Vamos a utilizar el THHN en este momento como ejemplo. Y ustedes lo van a hacer con THWN. Entonces vamos a calcular primero la corriente. ¿Cómo la calculamos? A ver. La potencia entre el voltaje. Potencia entre voltaje. ¿Cuándo nos queda entonces la corriente? 30 amperios. Correcto. La corriente entonces de nuestro circuito va a ser de 30 amperios. Como es THHN, entonces nosotros vamos a aplicar lo que es el factor de corrección, ¿verdad? O el reajuste por temperatura. Vamos a ir a la tabla 9 y vamos a buscar para un calibre número 10 la resistencia de ese conductor. Busquen, nos tienen que dar 3.9 ohmios sobre kilómetros. Tengo otra tabla ya.
Vamos a ponerla aquí. En la página del 352, la siguiente. Entonces, para un número 10, miren, tenemos 3.9. ¿Y la reactancia? ¿Cuánto nos va a dar? .174. Volviendo a la presentación. Hacemos el reajuste para la resistencia de 3.9, la cual pues nos va a quedar como 4.1 ohmios por kilómetros. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a la tabla que les entregué yo aquí en este documento. Ya que sabemos que es una carga resistiva, entonces nuestro factor de potencia va a ser igual a 1 y seno de teta va a ser igual a 0. Por lo tanto, nuestra impedancia efectiva sencillamente va a estar en el elemento resistivo, porque este se nos va a anular el reactivo. Entonces nos quedaría 4.1 por 1.0 y la reactancia por 0. Con lo que tendríamos una impedancia efectiva de 4 ohmios sobre kilómetros. Ya con esta impedancia efectiva, entonces nosotros ya podemos calcular nuestra caída de tensión y nuestra regulación de voltaje. Entonces tenemos que la caída de tensión va a ser la impedancia efectiva por 2 por la longitud, que eran 10 metros. Estos 10 metros nosotros los vamos a convertir a kilómetros y nos va a hacer esa conversión 0.01 kilómetros multiplicada por la corriente que encontramos en el circuito, que es de 30 amperios. Entonces la caída de tensión nos va a dar 2.46 voltios. Esta caída pues la dividimos entre el voltaje de utilización o de la fuente, que es 120 voltios, 2.46 entre 120 multiplicado por 100 y nos va a dar una regulación de 2.05%. Y esta pues está dentro de lo permisible. Esto pues es una tarea que ustedes la tienen que hacer ahí en su casa para practicar lo que son estos métodos. Ok, estas distancias a considerar para el cálculo de caídas de voltaje en una vivienda son distancias que son muy importantes, ya que ustedes las van a tener que aplicar en su diseño. Y nos dice aquí, si la carga está concentrada en un solo punto, la longitud del circuito a considerar para el cálculo de la caída de voltaje será igual a la distancia del circuito. Si la carga está uniformemente distribuida desde el centro de carga hasta la última salida, asumiremos que la carga está concentrada en la mitad de la distancia del circuito. Y esta L igual a D sobre 2. Si la carga no está uniformemente distribuida desde el centro de carga hasta la última salida, primero tomamos la distancia del centro de carga al primer elemento. Recuerden que es un plano, entonces solo estamos haciendo horizontalmente. Y le vamos a asignar como D1 esa distancia. Luego dice, del primer elemento al último, tomamos la mitad de esa distancia, a la cual vamos a llamar dA sobre 2. Que es la distancia del primer elemento al último, a dA. Y 3, entonces la distancia total del circuito será L1, ¿dice? Igual a ¿qué? A D1 más dA sobre 2. También a esta distancia le tenemos que añadir longitudes adicionales, como cuáles.
recordemos que el conductor entra a lo que es los tomacorrientes. Y estos tomacorrientes van enterrados o empotrados en la pared. Entonces se le da un 5 centímetros de profundidad. Y a esto pues le añadimos lo que es la altura del tomacorriente, que es de 30 centímetros del nivel del piso. Entonces vamos a tener 35 centímetros por entrada y 35 por salida. O sea que en un tomacorriente el conductor va a entrar y luego va a salir para seguir al otro tomacorriente en el circuito. O sea que en un tomacorriente vamos a tener 0.70 metros de longitud adicional. Esto por cada tomacorriente. Exceptuando el último, que ahí solo llega una entrada y no hay salida. Entonces ahí sí solo sería de 0.35 metros. También vamos a tomar en cuenta la altura a la cual vamos a ubicar el panel. Y esta altura va a ser de 1.80 metros del nivel del piso. Entonces 1.80 también lo tenemos que tomar en cuenta. Y para el alumbrado consideremos la diferencia entre el centro de carga, 1.80 metros, y el techo, que puede andar entre 2.50 o 3 metros. También recordemos para los aires acondicionados o algún otro tomacorriente que esté ubicado, por ejemplo el de la cocina o el de los baños, tienen que calcular esa distancia, ¿verdad?, sobre el nivel del piso. Por ejemplo, en aire acondicionado el tomacorriente va siempre a la misma altura del dispositivo. Hay que tener en cuenta eso. La ecuación total para el circuito de fuerza entonces va a ser que L igual a que a la altura del centro de carga más de 1, que es la distancia desde el centro de carga hasta el primer elemento de forma horizontal, más dA sobre 2, que es la distancia del primer elemento hasta el final, el último elemento, más 0.7 por el número de tomacorrientes menos 1, más 0.35, que sería el último tomacorriente. Esto es para circuitos de fuerza. Que como ejemplo tenemos que calculemos la regulación de voltaje para un circuito de tomacorrientes con 8 salidas a 120 voltios y una distancia medida en el plano de 3.50 metros del centro de carga al primer elemento y un total de 20.5 metros para cable de cobre THHN número 2. Que nos dan entonces que la distancia de 3.50 metros del centro de carga al primer elemento, ya tenemos entonces de 1. Luego nos dan el total que es 20.5 metros, entonces tendríamos que hallar la distancia de A, que es del primer elemento, al último dispositivo. Entonces sería, ya tengo el total, sería 20.5 menos 3.50. Y esto nos da 17 de A. A esto pues le vamos a añadir las longitudes adicionales. Aquí la primera, que es 1.8, es la altura del centro de carga, más 350, que es la distancia del primer elemento al centro de carga, más 17 sobre 2, que es de A sobre 2, más las longitudes adicionales de los tomacorrientes, que serían 8 en este caso, menos 1 por 0.7, más 0.35, que sería la distancia adicional del último tomacorriente. Y esto nos da 19.05. Convertimos esa distancia a kilómetros y tenemos que nuestra longitud es de 0.01905 kilómetros. Entonces encontramos nuestra corriente multiplicando el número de tomacorrientes por 180 voltiamperes, que es lo que nos indica el NEC que cada rectángulo va a tener, y esto dividido entre 120 voltios. Nuestra corriente entonces va a ser de 12 amperios en el circuito. Bueno, aquí dice la tabla 8, pero debería decir de la tabla 9. Entonces encontremos la resistencia,
encuéntrame la resistencia entonces para ese calibre número 12. ¿Cuánto es? A ver, jóvenes. Calibre 12, tabla número 9. ¿Cuál es la resistencia por kilómetro? 6.34. 6.34. 34. Ajá. Pero como estamos trabajando para un conductor con aislamiento THHN, entonces vamos a tener que hacer el reajuste por temperatura para hallar nuevamente nuestra resistencia. ¿Cómo nos quedaría? ¿Cuántos jóvenes? $6.65. 6.65, correcto. Ohmios sobre kilómetros. Y encontremos entonces la caída de tensión. Caída de tensión es igual a ¿qué? La impedancia efectiva por 2 por la longitud por la corriente. Nuestra impedancia efectiva, ¿cuál va a ser? En este caso sería 6.75 por 2 por la distancia, que era L, que encontramos nosotros, que era 0.01905 kilómetros, porque aquí vamos a utilizar los kilómetros, por la corriente, que en el ejemplo no la dan, creo. No, perdón, sacamos la corriente, que era igual a 12 amperios. El número de toma corrientes. ¿Cuánto nos da eso? 6.75 por 2 por 0.01905
por 12. 3.04, me da a mí. 3.04. Esto dividido, que es la caída de tensión, entre 120, el voltaje de utilización o de nuestra fuente, multiplicado por 100%, ¿cuánto nos da? 2.53. 2.53, correcto. Okay, lo voy a poner aquí ya en la presentación porque tenía unos datos ahí erróneos, no me había dado cuenta. Lo voy a presentar. Entonces, habíamos calculado la corriente. En la tabla 9 encontramos la resistencia para un cable número 12. Hicimos el reajuste por la temperatura, ya que estamos utilizando un cable THHN. Dedujimos que la impedancia eficaz pues, es igual a la resistencia, porque es una carga resistiva. Aplicamos la caída de tensión, que es la impedancia efectiva por 2, por nuestra distancia, que es lo que habíamos encontrado al inicio del ejemplo, que es esto. Y multiplicamos por último por la corriente de nuestro circuito, que también la encontramos, ¿verdad? En anterior, en la diapositiva anterior aquí, que son 8 tomas corrientes por 180 voltiamperios entre 120. Y eso nos da 3.04. Luego esta caída de tensión la dimos entre 120 y le multiplicamos por 100% para encontrar el porcentaje de caída de tensión y nos da que nuestro porcentaje está en 2.53. Está dentro de lo permisible según el artículo 210.19. Pregunta o dudas hasta acá. Básicamente esto es la unidad de caída de tensión. Y ustedes, pues, a la hora de diseñar para la segunda etapa, van a tener que calcularme prácticamente ya esta caída de tensión por circuitos. Que en la segunda fase van ustedes a conectar sus circuitos. Van a ponerme las protecciones de sobrecorriente para sus circuitos. Van a calcularme las caídas de tensión para hacer una mejor selección de nuestro conductor por circuito. Y entonces van a tener que aplicar el cálculo de impedancia eficaz, el tercer método. Y van a utilizar estas distancias, ¿verdad? Para viviendas como las requeridas como las adicionales. ¿Alguna pregunta o duda hasta acá? En caso de que nos quede mayor de 3, tenemos que corregir el circuito o algo. Corregirlo, correcto. Añadiendo, eliminando. Añadiendo tomacorrientes, eliminando tomacorrientes. No. Toma corriente que ya están, esos están. ¿Qué va a hacer? Va a tener que aumentar su calibre. Si usted tiene un calibre número 12 en un circuito de fuerza y su caída de tensión, el porcentaje de caída de tensión es arriba del 3%, lo que va a hacer es poner un calibre número 10, por ejemplo. Pero igual va a tener que calcularlo. Igual yo les voy a estar subiendo a la plataforma un cuadro, así como el que le subí para las cargas. Un cuadro en donde ustedes van a poner todas las distancias y van a hacer los cálculos, van a poner las resistencias, van a poner las reactancias. Bueno, reactancias no, ¿verdad? La resistencia más que todo. Y la caída de tensión y la revolución de caída de tensión. Entonces, en base a eso voy a ir viendo si realmente hicieron el trabajo, ¿verdad? Y seleccionaron el calibre correcto. Y ese cuadro ustedes lo van a anexar a su memoria de cálculo. Si tienen alguna duda, pregúntenme. El foro va a estar habilitado de mañana hasta el viernes y las 2 tareas que hay para esta unidad pues son para el miércoles, creo.
Así que tienen tiempo para leer, practicar. Ahí habían varios ejemplos, varias tareas que las pueden hacer. No cuestan puntos, pero al final pues les va a dar ese plus para hacer sus tareas, ¿verdad?, más rápido y que logren entender porque lo van a aplicar en los diseños. Yo le tengo una consulta, pero ya no es relativa a lo que estamos hablando de la clase. Es algo que pasó en mi casa, pero... Genera honorarios, David, ¿verdad? ¿Perdón? La consulta genera honorarios. Bueno, ¿Cuánto? Como los doctores, hay que ser. bueno. Dígame. Bueno, es que la vez pasada en mi casa hubo un corto, ¿ah? No sé quién hizo un corto, en la cocina hay un tomacorriente ahí y supongo que cayó agua, no sé. El rollo es que todo el circuito pues dejó de funcionar, ¿va? Llamamos a la ENE y lo único que hicieron fue el cable que conecta al principal, que va a la casa, lo desconectaron y lo reconectaron, pues, y ya volvió a funcionar todo normal. Entonces el técnico lo único que nos dijo fue, deben cambiar a un cable número 4 y así se soluciona. Pero, ¿qué fue lo que, o sea, ¿Y qué qué fue lo conductor que- tienen? No, el número, no sé qué número tenemos, pero ¿por qué pasó eso? O sea, Y 4 muy pequeños todavía, pero bueno. eso dijo, con unos 4 ya la hacen, algo así nos dijo entonces, pero ¿por qué la solución fue reconectarlo ya? ¿Por qué? Alguna, no sé, las terminales, alguna bloqueada. Bueno, algo que pasaba en la casa es que, por ejemplo, yo medía con el multímetro los tomacorrientes y algunos me daban 120, 100 aproximado, y otros me daban 30 voltios. Yo venía, encendía, yo qué sé, la luz de la habitación y el voltaje del tomacorriente se disparaba o bajaba. Entonces yo dije, no, hay que llamar a los de la ENE y ver qué pedo, pero no sé qué pasó. O sea, No, ¿para qué llamar a los de ENE? Aquí tenemos a Mauricio. Mauricio, ¿cuánto le cobra? la solución, Barato. Vaya, Ahí, mire, ahí está. ahí le cobro barato. pero es que la solución al final simplemente los de la ENE lo reconectaron y ya. No sé qué onda ahí. A ver, Mauricio, ¿qué opina usted ahí? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué? Pero es que estás hablando de que el cortocircuito fue ocasionado en la cocina y luego ellos lo único que hicieron fue cambiar el cable de alimentación que va del área del contador hacia el centro de carga. No, no lo cambiaron, solo dijo que lo volvieron a conectar. Dice. Solo el que va a la casa, o sea, ellos no pueden entrar a la casa, ¿no? Entonces simplemente es que no podemos entrar, me dicen, y si lo reconectan, les digo, entonces le quitaron el aislante, lo volvieron a poner y ya funcionó todo normal. Pero es que ahí lo que bueno, es que en lo que, porque sí, muchas veces a mí me ha pasado, en los nudos que están en las conexiones del poste hacia el contador, ahí se genera sarro, porque generalmente se conecta un cable que es de cobre con otro que es de aluminio. Y muchas veces cuando llueve, la gota cae y genera sarro entre los dos conductores, el de la cometida y el que va a dar la alimentación del contador. Entonces, eso sí, generalmente genera sarro y eso te provoca caídas de tensión en toda la casa. Muchas veces es el neutro, muchas veces es una fase. Entonces lo que se hace es limpiarlo y volverlo a conectar y listo. Porque sí, eso es energía. Sí, de hecho, El palme que tenga ahí. estaban todos juncos. Tiene que tener un buen conector ahí de empalme. Sí. Entonces el cortocircuito lo que hizo fue alterar ahí, empeorar el cable, pues, no sé. Pero sí estaba bien lleno de sarro, es cierto eso. Ajá, y su main breaker ahí funcionó con el corto, entonces. Todo funcionó después normal, o sea, no, como... O sea, se disparó el breaker. No, claro, todo se disparó. Pero yo después, o sea, estuve midiendo ahí y todo estaba normal, pero cuando ya venía encendida la luz, el voltaje de los tomacorrientes bajaba como a 20.
por ahí. Lo que decía Mauricio ahí. La estufa sonaba porque no le llevaba suficiente voltaje, entonces empezaba a sonar pip y cosas Sabía así. Mauricio le arregla eso, no hay problema, hoy él le va a pasar el recibo. Bueno, Barato, dice. Eso sí que Mauri cobra en dólares. No, ya ves. Ahí está la solución entonces, con Mauricio. Ya le arregla el sistema ya. No se lo deja peor. Ah, no, bueno, no sé. ¿por qué dice que 4 todavía es bajo? ¿Mm? ¿Cuál es el cable 4 Casa, todavía es por bajo? la carga de la... Bueno, yo diseño bastante casa y por lo general anda de 2 para arriba. Es raro la que tenga 4. Bueno, yo diseño para Ampero Sur, la verdad es la diferencia. No sé en Tegucigalpa, como hay menos carga de aire acondicionado, puede que sí un 4 le funcione. No Sí, sé, porque Mauricio, ¿usted de Tegucigalpa, Mauricio? Yo actualmente vivo en Estados Unidos, ingeniero, pero estoy allá en Honduras, sí. Sí. ¿Pero era de Tegucigalpa usted? No, yo soy de Olancho. Ah, ya. Bueno, no sé el clima en Olancho, ¿cómo es? Bueno, es relativo, le voy a decir que a San Pedro Sula es bastante relativo, Juticalpa es bastante caliente. Ah, entonces sí tiene que... La única diferencia es que en San Pedro es húmedo y acá es Sí, es seco, un calor más seco. calor seco. Sí, no, yo lo digo por el requerimiento de los aires acondicionados, que la carga es la que más consumen. En general, en Tegucigalpa, las cargas más grandes creo que son la estufa y la secadora. Calentadores también se usan bastante en Tegucigalpa. Calentadores, ¿por qué? Porque la mayoría del tiempo en la mañana hace frío. Ducha, Me gusta todo bañarse con agua caliente. Ducha y calentador. Bueno, depende de la bolsa del cliente, calentadores de agua. Sí, la ducha es más todavía. La ducha 120 anda con 5.500 watts. Igual, ¿verdad? En 240. Mientras que un calentador de agua está, creo que por 4.400 watts por ahí. Todavía menor la carga. No, bueno, jóvenes, entonces ya le conseguimos trabajo a Mauricio, miren ahí, virtual. ¿Alguna otra duda que tengan? A que Mauricio anda aplicando el NEC ahorita en Estados Unidos. algo así, ingeniero, algo así. Tienen que andar con alguien con licencia ahí. Sí, o sea, estoy más o menos trabajando en el rubro. Lo que pasa es que sí, estoy terminando estos estudios para pues después poder sacar mi licencia de management acá. Pero Está bien. Sí, porque ya sí los inspectores funcionan. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra duda que tengan? Consulta de lo que sea de la clase, grupos. A ver, todos me entregaron la tarea. El primer diseño no la he revisado, la verdad. Ya me falta revisar la tarea 3 y el foro 3. Bueno, y no tenemos dudas, entonces nos miramos el miércoles 30 a la misma hora. Listo, Bueno, pasen buen día, jóvenes, y buen provecho para la cena. Nos vemos, ingeniero. Buenas noches. Buenas buenas noches. noches, ingeniero. Gracias.